Damos gracias a Dios este día sábado, que como ya nuestros amados hermanos y hermanas y amigos saben, siempre tenemos una entrevista en la cual tratamos de dialogar, de hacer algunas preguntas con personas que son líderes o tienen un ministerio reconocido, ya sea dentro de nuestra iglesia local o fuera de ella. Hoy tenemos la grata visita con nosotros en esta entrevista del pastor Haroldo Choc. De verdad es una bendición. Él nos va a contar parte de su vida, parte de su ministerio, porque es bueno especialmente que la juventud, los que vienen tras de nosotros, puedan saber lo que es el pastorado, lo que implica el mismo. Así que vamos a pedirle a nuestro querido amigo y pastor Haroldo Choc que él se presente. Mi nombre es Haroldo Choc, como ya lo dijo el pastor. Para mí es un privilegio ser parte de esta entrevista y contar un poco de mi experiencia ministerial, porque creo que es bueno hablar de ello para que muchos sientan el deseo de servir al Señor en este ministerio. Gracias, hermano Haroldo, bienvenido, es un gusto tenerte acá. Y vamos a ir a las preguntas. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cuál fue si recuerda la fecha, cómo fue esa experiencia y quiénes contribuyeron a ello? Bueno, realmente en los años 80 empecé a conocer al Señor, pero no fue hasta ya estando en el ejército como especialista que empecé a recibir invitaciones de ir a la iglesia de parte de un compañero de trabajo y otros amigos que yo conocía en Cobán. Pero no era aquel compromiso de querer ir, siempre buscaba excusas, pretextos para no ir, para no asistir, y me buscaban los compañeros y insistieron tanto, y doy gracias a Dios por eso, porque ya estando como especialista, me tocó estar en montaña mucho tiempo, y Dios nos libró de muchas situaciones muy difíciles, y ahí empecé a entender que Dios tenía un plan para mi vida. Entonces, ya a partir de ahí, ya esporádicamente iba, en el año 83, ya esporádicamente iba a la iglesia, pero no así como comprometido con el Evangelio. Y posteriormente, ya en el año 84, 85, sí ya empecé a asistir muy seguido a la iglesia, ya acepté a Cristo en mi corazón, y hasta el 85 que fui bautizado. Fui bautizado en el río Chió de Chamelco. Un agua muy caliente. Agua muy caliente, caliente que una tirita de frío, ¿verdad? Pero sí tuve el privilegio de ser bautizado ahí en Chamelco. El hecho es que eres pastor, entonces esto nos lleva a una pregunta que cae por su propio peso. Dices cómo fue tu compromiso, cómo fue tu conversión, tu bautismo. ¿Cuándo fue la fecha que marcó esa decisión tan trascendental en tu vida de irte a preparar para el pastorado? Fue a inicios del 85. Estuvimos en un servicio de sociedad misionera que se llamaba antes, y curiosamente allí, yo no sé si decir que fue una visión, algo que el Señor me mostró, pero vi algo resplandeciente, una luz y me dijo, ven y me servirás. Pero yo no entendía, en ese momento desconocía muchas cosas espirituales, todo el asunto de la iglesia, y fui con mi pastor. Dije, pastor, sentí esto, vi esto, no sé qué pasó, pero oí que el Señor me dijo esto. Y el pastor, yo creo muy sabiamente, me dijo, si el Señor te está llamando, entonces vas a predicar el lunes. Eso fue viernes. Y yo dije, pero pastor, yo solo le vengo a contar. Yo no sé nada, qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo voy a hacer un sermón, no lo sé. No sé, pues si el Señor te está llamando, Él te va a avalar en ese sentido. Y me puso en un servicio que antes llamábamos cultos de hogar, que ahora ya no existen. Y me dice que predique, y el primer versículo que yo usé, y eso no se me olvida, es Isaías 1:18. Entonces ahí un muchacho, jovencito todavía, reconcilió
y uno aceptó al Señor. Entonces el pastor me dijo, la iglesia está confirmando tu llamamiento. Pero tuvo que pasar un año en que trabajé en la iglesia, y hasta que llegó el hermano Jerry Porter a una asamblea, ya a finales de año, una asamblea, y me mandó a hacer unas copias. Y recuerdo bien perfectamente que eran 20 quetzales con 40 centavos, pero él solo me dio 20 quetzales. Y yo puse los 40 centavos, ¿verdad? Y cuando le dije, ¿cuánto? Y le entregué la factura, me puso la mano en la cabeza y me dijo, ya pagaste la primera papa que te vas a comer en el seminario. Y yo me quedé más asombrado todavía porque no sabía de qué me estaba hablando. Y ahí empezó a pedirme la papelería y esto y lo otro. Y en el transcurso de ese año fue cuando realmente Dios me llamó al ministerio. Tenía temor, tenía miedo porque era algo incierto para mí. No sabía qué iba, no sabía qué tan grande era el compromiso de ir a prepararse para pastor. Pero al final, gracias a Dios, pude hacerlo. Hice algunos sacrificios para comprar mi boleto, etcétera, y todas las maletas que necesitaba. Y luego, pues ya nos fuimos a... ¿Eso en qué tiempo fue? Fue en el 85. ¿Cómo? En el 85. En el 85, finales del 85. Finales del 85. Para ya estudiar de lleno en el 86. En el 86. Qué bendición. Ahora, Pastor Amado, en ese transitar de tu vida has tenido diferentes etapas, pero aparte de eso también has pastoreado en diferentes iglesias. Yo quiero que nos contes en breves palabras cómo ha sido tu experiencia como pastor, cuáles han sido tus cosas que dan victoria y otras que también traen dolor al corazón. Compártenos eso. Bueno, la realidad es que cuando vinimos aquí por primera vez en el 89 con mi esposa, ya casado, nos tocó ir a trabajar a un lugar donde pues nadie quería ir. No había luz eléctrica, no había agua potable. Estábamos a 5 horas de lo que es la ciudad de Cobán, la cabecera. Solo atendía el médico una vez a la semana. En fin, había tantas limitaciones, pero más sin embargo nos fuimos a trabajar a Telemán. Telemán. Fue la primera iglesia, el primer ministerio ya formal como pastor que tuve. Y aunque fue difícil por muchas razones, más que todo económicas, por el salario tan bajo que ofrecían, pero jamás nos faltó algo porque el altar en esos lugares se mantenía lleno, completamente lleno, maíz, gallinas, de todo. Entonces no nos hacía falta realmente comprar nada porque lo teníamos todo. Ese fue el primer ministerio que tuvimos y fue bastante difícil para mi esposa, porque Cecilia, a pesar de tener una condición humilde en Costa Rica, tenía pues casi todo. Y allá tuvo que ir a hacer fuego, ¿verdad? Y eso fue muy difícil. Y para mí fue más difícil todavía verla en ese estado, pero al final Dios nos bendijo y nos empezaron a enviar cosas, mi familia, una estufa, gas, ya fue diferente el asunto. Entonces estuvimos 2 años ahí, en Telemán. Logramos abrir una nueva obra, estuvimos trabajando con las comunidades, la municipalidad de ahí, la alcaldía auxiliar. Como no había luz, el pastor pues, le tenían cierta estima y respeto, y formé parte del comité de luz eléctrica y de agua potable. Y gracias a Dios, en 2 años logramos que hubiera luz y agua potable. Amén, amén. ¿Algún incidente que marcó tu vida en el pastorado? ¿Positivo o negativo? Todo hay. ¿Pero que marcó tu vida, hermano Haroldo? No quiero ponerme muy sentimental, pero sí fue algo muy, muy triste que marcó nuestro ministerio. Fue la pérdida de nuestra primera hija. Estábamos precisamente en Telemán cuando llevé a mi esposa a Cobán ya los últimos días de que se acercaba el parto, y la llevé al hospital regional de Cobán. El médico la chequeó, dijo que estaba bien todo, etcétera, la pusiera a caminar, y luego de pasar el primer examen nos dijeron que todo estaba bien.
Todo estaba bien, un embarazo chequeado por médico particular los 9 meses, mi mujer saludable, y después de entrar a sala de parto nos dijeron que había muerto la criatura. Entonces, eso sí marcó mi ministerio, porque hubieron personas que nos dijeron, nos preguntaron que por qué nos había pasado eso siendo pastor. y mi reacción fue: soy pastor, pero soy humano como cualquier otra persona, y nos puede pasar cualquier cosa como cualquier otra persona. Pero muchos creían que algo había hecho yo para que pasara esta situación. Y no, creo fue la voluntad del Señor. Nos costó mucho aceptarlo, porque fue una mala praxis, ¿verdad? Fue una mala praxis, nos costó mucho aceptarlo, pero después ya Dios nos bendijo con los 2 hijos que tenemos, y eso no viene a reemplazar, ¿verdad? Pero es una bendición tener a los 2 que tenemos ahora. Amén. De verdad, Pastor Haroldo, nos has compartido algo que puede pesar, puede doler, puede traer nostalgia, recuerdos, pero gracias a Dios que en medio de eso uno sobrepone a estas batallas, estas situaciones que son propias del pastorado. Tú has señalado algo que es bien puntual. El hecho de que seamos llamados por el Señor a servirle en el ministerio no quiere decir que estamos exhaustos, o mejor dicho, no es la palabra, que estamos liberados, que no nos va a venir ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna situación, que plaga no va a tocar nuestra morada. No, somos seres humanos, estamos inmersos en el mundo y por lo tanto estamos expuestos a ello. Gracias a Dios por eso. Pero hablando ahora, hermano Haroldo, a las nuevas juventudes, a esta juventud que viene, porque tú sabes, como yo, los 2, pues estudiamos en Costa Rica. Yo me gradué unos 2 años antes que tú. Yo llegué desde el 84, pero el punto aquí es ¿cuál sería nuestro desafío a la juventud? ¿Qué le dirías? ¿Vale la pena realmente servir al Señor? Es una bendición ser pastor. Hay motivaciones que nos animan a decirle a otros: sí, tomen la estafeta, porque nosotros al final, ¿verdad?, ya estamos próximos a entregar la estafeta y que otros nos releven, ¿verdad? Pues yo creo que lo que podría decirle a la juventud de hoy es que no tarden en buscar al Señor. No por cuestión de temor, de miedo a alguna circunstancia, a alguna cosa que les suceda en la vida, sino porque no hay mejor vida que vivirla con Cristo en el corazón. Se pasan muchas situaciones difíciles, no todo es color de rosa, porque no podríamos hacer ofertas evangélicas a los jóvenes y decirles: vengan a Cristo y se resolvieron sus problemas, sino que caminar con Cristo es mucho más fácil llevar los problemas. Así es que a la juventud de hoy, acérquense a Cristo, búsquenlo con todo su corazón y Él los va a bendecir enormemente. Y yo estoy seguro que aquel joven o aquella señorita que entregue su vida a Cristo va a ser mucho más feliz. De verdad damos gracias por ese consejo, pastor, y porque todo está saliendo de una experiencia. Pues no venimos a contar cosas que leímos en un libro, que leímos de cierto autor o autora, sino venimos a hablar lo que compete a nuestra vida y la experiencia que hemos pasado. Y realmente animamos a nuestros hermanos, a los jóvenes, señoritas, a aquellos que sienten ese llamado a servirlo al Señor, que no vacilen. Dios guarda la vida de sus hijos y Dios protege a cuantos en Él confían. Así que vamos a orar y te agradecemos mucho, hermano Haroldo. Si al final nos quieres decir cómo está compuesta tu familia y quieres mencionarlos y qué hacen, ¿de acuerdo? Muy bien, mi esposa es Cecilia Calvo, costarricense. Tenemos 2 preciosos hijos, Jorge Andrés, que ya cerró prácticamente su carrera de ingeniería civil, e Irene Alejandra, que es fisioterapeuta. Y vivimos aquí en la capital ahora y estamos sirviendo en una pequeña iglesia que es Ribera del Río. Y aparte de eso, tu esposa pues tiene algunos que otros ministerios, ¿verdad? Ella es la secretaria de distrito y ayuda también, es líder en la iglesia de mi casa. Amén. Muchas gracias, hermano Haroldo. Así que vamos a orar
Vamos a poner en las manos de Dios su vida y darle gracias a Dios por esta entrevista que de verdad nos habla de una realidad. La vida de un pastor, sus experiencias buenas y aquellas también que dejan algún dolor en el corazón, pero que de alguna manera lo único que provocan es servirle al Señor con más ganas y con todo nuestro corazón. Señor Jesús, gracias damos por este día tan precioso. Gracias, oh Dios, por la presencia de tu siervo, el pastor Haroldo Choc. Gracias por su esposa, Cecilia Calvo de Choc, y sus hijos, a los cuales bendecimos, Señor. Te damos gracias por este par de jóvenes ya profesionales que también sirven al Señor con todo su corazón. Es una familia victoriosa, una familia que te honra y te sirve. Gracias damos por ellos porque son un modelo y un ejemplo para las nuevas generaciones. En tu nombre damos gracias y en tu nombre bendecimos a toda nuestra iglesia, a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de YouTube o a través de Facebook. La gracia, la bendición y el favor de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén, Amén. y amén. Amén.